de esta jornada titulada Prevención de Incendios Forestales, que estará a cargo de nuestra conferencista invitada, la ingeniera Daniela Hernández, del Instituto de Conservación Forestal. A continuación leeré la hoja de vida de nuestra conferencista. Daniela Janet Hernández Mesa es ingeniera ambiental por la Universidad Católica de Honduras. Actualmente labora en el Instituto Nacional de Conservación Forestal, específicamente en el Departamento de Protección Forestal, como técnico de esta unidad. Tiene amplia experiencia en la temática de incendios forestales. De hecho, tiene varias acreditaciones internacionales como combatiente tipo 1, acreditada por la NWCG, que es una institución internacional en este tema. Así que sin duda alguna estamos en buenas manos para esta temática de actual importancia, de actual interés para todos nosotros, ya que sabemos que estamos sufriendo los estragos de los incendios forestales. Estimada ingeniera Daniela Hernández, sea bienvenida a Cátedra de la Tierra. Muchísimas gracias por compartir su tiempo con nosotros y su conocimiento en este tema de interés. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y por tomar en cuenta la inclusión de este tema tan importante actualmente, y que, como podemos ver, creo que todos hoy en día sí estamos conscientes sobre el impacto que puede tener un incendio forestal en nuestras vidas, como lo podemos ver con mejor ejemplo imposible con el incendio de la Tigra. Creo que aquí no hay ninguno que no haya visto algo sobre el mismo, que se estaba desarrollando ayer, el cual tiene una afectación de 600 hectáreas. Entonces, como pueden ver, al final esta es una repercusión que no solo es hacia el bosque como tal, sino que cada uno de nosotros nos vamos a ver afectados por esto. ¿Por qué? Porque al final el bosque es nuestra fuente de agua. ¿Y quién no está sufriendo ahorita en Tegucigalpa por agua, verdad? Entonces, la verdad les agradezco mucho en nombre del Instituto de Conservación Forestal por hacer hincapié en la inclusión de esta temática, para que igual las nuevas generaciones y los nuevos profesionales, sobre todo, tengan incluida este conocimiento sobre el mismo, y sobre todo para crear conciencia, porque al final a nosotros como ICF nos interesa no solo ser la entidad rectora del recurso forestal en Honduras, sino sobre todo que al final todos tengamos un poquito de parte y de pertenencia hacia el recurso bosque, y qué más que hacerlo con conocimiento y sobre todo posteriormente con conciencia. Entonces, bueno, así que una vez agradecido podemos dar comienzo. Yo le voy a hablar un poquito en términos generales lo que es un incendio forestal, qué conlleva, qué implica, por qué se realiza y qué acciones sobre todo se realizan para prevenirlos. Al final, yo sé que ustedes no es como que van a ir a combatir un incendio, ¿verdad? Pero desde cada una de sus casas, desde cada uno del lugar donde trabajen, operen o donde sea que se desarrollen, igual pueden ser una semilla o pueden ser un agente de cambio para que las acciones que se realicen puedan tener un mejor impacto. Entonces, si quiere dar a la siguiente, por favor. Al final, como pueden ver, se puede estar hablando un poquito sobre 6 temas, por así decirlo, en general, pero todo está relacionado a incendios como tal, ¿verdad? Muchas gracias. Que es sobre el triángulo del fuego. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender qué es el fuego para saber qué es un incendio, ¿verdad? Luego, ya específicamente datos generales de los incendios forestales, las causas y efectos que puede llegar a producir. Ya sé que igual esto puede ser un poquito más
más fácil de que ustedes lo tengan en cuenta o lo tengan presente ya, pero de igual forma es importante recordarlo. Las acciones preventivas que se realizan, las que realizan tanto las instituciones operativas como también las que puede llegar a desarrollar la sociedad civil. La problemática en Honduras, cómo estamos hoy en día y cómo respecto al año pasado, cómo se puede entender cómo va evolucionando la temporada. Y por último, una pequeña reflexión sobre la importancia de la prevención educativa, por así decirlo, como una actividad que pueden desarrollar cada uno de ustedes dentro de sus labores cuando estén, ¿verdad? O sea, más adelante. Entonces vamos a comenzar por el triángulo de fuego. Este consiste, como su nombre lo dice, en tres factores, ¿verdad? Que es el calor, el oxígeno y el combustible. Digamos lo que estos son como partes del cuerpo, no puede coexistir uno sin otro. Entonces, el calor funciona como el punto de partida. No podemos tener incendios, o bueno, en realidad no podemos tener fuego si nadie enciende un fósforo o no se tiene como el origen como tal, ¿verdad? Luego está el oxígeno, que eso lo tenemos en el aire, por lo tanto no es algo que podamos controlar como tal. Y ese viene siendo como el catalizador del fuego. Eso es lo que va permitiendo que se vaya desarrollando. Y al final tenemos el combustible, que ese es el alimento que tiene el fuego como tal, y si lo interrumpimos, con ello podemos interrumpir la propagación del mismo. ¿Qué sucede? Al final, ¿ustedes cuál creen de estos tres factores es el que nosotros podemos tener algún tipo de incidencia o algún tipo de punto de partida que podamos interrumpir para que no se siga propagando? No sé si alguien me quiera contestar. Aquí adelante. No sé cómo se le llama realmente el nombre porque lo olvidé. Por lo general lo aprendí por mi padre, que es el bombero. Pero para cortar una línea de fuego se tiene que hacer como una mini zanja de tierra para que así el fuego no se siga expandiendo, y usar unos instrumentos, si no me equivoco, que se llaman cortafuegos, que son como unas escobas de metal grandes que sirven para apresar la maleza que esté en llamas y así evitar que se propague más y pase de la barrera que se ha creado. Sí, en teoría lo que ella mencionó se llama matafuego, pero casi. Y está hecho de caucho en realidad. Pero sí, lo que ella mencionó precisamente es justo responde a mi pregunta. Al final se realiza un corte en la vegetación, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Cortamos el alimento, por lo tanto, cortamos el combustible del fuego para que no se siga propagando. Nosotros no podemos controlar el aire, en realidad no podemos decir aquí hay oxígeno o no. Y la fuente de ignición, tristemente no lo podemos controlar. Esto puede ser accidentes, descuidos o incluso la misma persona que tenga el objetivo de crear una catástrofe, pues eso al final es aleatorio, entonces precisamente sale de nuestro control, y por eso es el combustible el factor que nosotros podemos controlar como tal. Ahora sí, ¿qué es un incendio forestal? Esto consiste en fuego, sí, pero de una forma descontrolada. Es decir, no todo fuego que se realice se convierte en incendio forestal. O toda quema que ustedes ven que realizan los campesinos o que se realiza ya por prácticas tradicionales en la parte rural, quiere decir que es dañino o puede generarse o se está generando un incendio forestal. No, sino que esto se considera así cuando esa parte controlada ya no está. Entonces la propagación avanza sin control alguno y por lo tanto ahí es donde se genera el incidente. De igual forma, esta propagación va quemando la vegetación disponible en estos ecosistemas, claramente en el bosque, ¿verdad?
por eso se llama forestal, y precisamente ocasiona daños ecológicos, ecosistémicos, climáticos, que también es un factor que obviamente nos estamos quejando mucho, económicos y al final sociales, porque cada vez más, no sé si ustedes se han fijado, pero la frontera urbana ya no se queda solo en el casco urbano como tal, ¿verdad? Sino que se puede ver cada vez más cómo el ser humano va abordando con mayor intensidad los bosques. Entonces es aquí donde se pueden llegar a producir un tipo de incendio que más adelante les voy a hablar, que es precisamente este incendio de interfaz. Este es un término emergente que actualmente para nosotros es de suma importancia. No sé si todos los que están aquí son de Tegucigalpa, es decir, del casco urbano de EDC. Sí, no. ¿De qué otros lugares son más o menos? Pasilagua. ¿De dónde? Perdón. De Pasilagua, ¿de qué? Departamento de Choluteca. ok. Choluteca, Colón, por acá. Bueno, supongo que la mayoría sí son como de aquí de DC. No sé si igual del casco urbano o más allá como por Zambrano o Tatumbla o por estos lugares. Pero ¿qué sucede? ¿Qué es un incendio de interfaz? Es donde coexisten dos ecosistemas diferentes, en este caso el urbano y el bosque, y se llegan a interrelacionar por un factor que es una propagación de incendio. Entonces podemos entenderlo como la conexión entre el sistema urbano y el sistema forestal. En esta conexión precisamente deben estarse afectando uno y otro para que pueda ser considerado de interfaz. Y aquí es donde nosotros, por ejemplo, tenemos un pequeño dilema, por así decirlo. Ella mencionó que su papá es bombero. ¿Perdón? Ex bombero. Entonces, pero tiene cierto conocimiento. Al final ustedes no me van a mentir, y cuando escuchamos sobre un incendio, lo primero que se nos viene a la mente es un bombero, ¿sí o no? Sí. ¿Verdad? Pero, ¿qué sucede? El bombero está orientado hacia acciones estructurales, es decir, protección de viviendas, casas e incluso materiales peligrosos, y tienen una pequeña rama de forestales también, es decir, que también combaten incendios forestales. Pero también existen los bomberos o combatientes forestales específicamente, que son los que se encargan de combatir y darle atención a los incendios. Entonces, en este tipo de incidentes, por ejemplo, intervienen los dos, porque al final el combatiente forestal está capacitado para darle atención a la parte forestal, y el bombero, como claramente sabemos, es para la parte estructural, ¿verdad? Esto lo podemos ver, por ejemplo, en la zona de la TIR, que cuando ya pasa a la parte de las viviendas, ya se convierte en incendio de interfaz. Ahora, un poquito sobre qué factores intervienen en los incendios forestales. Ya sabemos cómo se genera el fuego, ¿verdad? Pero ¿qué sucede después del fuego? Ya encendí una llama. ¿Qué sucede ahora? Tengo oxígeno y tengo combustible, sí, pero al final, por ejemplo, esos tres factores, la topografía. ¿Ustedes creen que se comporta de igual manera un incendio forestal en una zona plana, es decir, un valle, o una zona escarpada que tienen grandes pendientes de montañas? ¿Ustedes cómo creen que se comporta el fuego? ¿Es igual? Diferente. Es diferente. Exacto. De aire que nos montañas. Exactamente, justo lo que ella menciona. Al final es diferente porque también entra a formar parte otro factor, el tiempo atmosférico. Esto contempla el viento, la temperatura, la humedad, la precipitación y otros factores climáticos que también intervienen. Entonces, ¿qué sucede? Lo que ella mencionaba. A mayor cantidad de altura, ¿qué sucede? Hay más o menos viento. Y hay más o menos humedad.
Exactamente. Entonces, y por lo tanto hay mayor temperatura. Entonces, es un factor que tenemos, todo esto son factores que se correlacionan. No es una cosa aislada, sino que tenemos que tener mucho cuidado con las tres cosas. ¿Por qué? ¿Qué sucede si, digamos, se está generando un incendio, pero la pendiente es de, póngale 45, hay mucho viento, pero está podado, entonces por lo tanto no hay vegetación seca. ¿Ustedes creen que ese incendio se va a propagar de forma de gran magnitud? No. Pero diferente sería que sea un incendio con 45 grados, con bastante viento, muy poca humedad y altas temperaturas, pero póngale con una zacatera de este tamaño, o de este tamaño. Es muy diferente cómo se va a comportar ese incendio, precisamente porque se tiene que tomar en cuenta todos estos elementos de la gran triada, que así se conoce precisamente a estos tres factores. Entonces, no sé si les quedó claro un poquito sobre el comportamiento del incendio como tal. Sí. Okay. ¿Cuáles son las causas que originan los incendios? Estos pueden ser accidentales, es decir, que no tiene la intención de realizar la acción, y puede ser, por ejemplo, caída de postes o ruptura de líneas eléctricas. ¿Qué sucede? Como cada vez la frontera urbana va más adentro del bosque, precisamente, para ello necesitan servicio, ¿verdad? Por eso se van realizando cada vez, van a haber más postes de luz en estos sectores. Entonces, que igual como puede pasar aquí en la misma ciudad, en ocasiones generan chispas, ¿verdad? Y eso también puede ser una fuente de ignición. Entonces, eso no es como que lo tenemos intencionalmente, ¿verdad? Y por eso se considera así. O también incluso accidentes automovilísticos a orillas de carretera o incluso aéreos que se producen en estas zonas de bosque cuando se va de excursión o ese tipo de factores, o ese tipo de escenarios, perdón. También están los que son negligentes. ¿Qué sucede aquí? Esta en realidad es una de las causas principales de por qué se generan incendios. ¿Por qué? Porque hoy en día somos muy inconscientes y buscamos solo el beneficio propio. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros realizamos, por ejemplo, bueno, igual casi todos son de la ciudad, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ustedes creo que han visto una quema controlada, es decir, cuando un agricultor realiza una quema para poder hacer brotar, o bueno, no, hacer brotar. Una rosa le llaman en los pueblos. ¿Perdón? Una rosa que hacen una rueda y se le queman los. Exactamente, eso es una quema controlada. Entonces, ¿qué sucede? A veces esto no se realiza, esa ronda que ella comenta no se realiza. Entonces, esto permite que la propagación del incendio, bueno, del fuego en este caso, se produzca un incendio. Entonces, es aquí donde entra la negligencia de cada ser humano. De toda acción al final tiene una reacción, ¿verdad? Y a veces puede desencadenar acciones de gran magnitud. Entonces, también puede ser, por ejemplo, fogatas mal apagadas. No sé si ustedes alguna vez han ido de campamento o de camping, a acampar o realizar este tipo de actividades. Yo espero que si lo han hecho, por favor, que hayan apagado bien sus fogatas, que lo hayan hecho de una forma adecuada, ¿verdad? Bueno, pero por lo general, si una persona va a hacer eso, tiene que educarse un poquito en ese tema, porque la mayoría lo que recomienda es que mejor cabe en la tierra y que ahí enciendan su fogata. Exacto, pero igual no sé si se han fijado, pero ahorita ya hay como locales específicos para acampar, entonces ya hay como un espacio para la fogata y eso ya es un beneficio porque nos permite
tener un mejor resguardo de ese fuego como tal que estamos generando. Luego, yo espero que ninguno de ustedes fume, ¿verdad? Porque igual están como bastante jóvenes. Pero precisamente las colillas de cigarro es una de las causas que son más comunes, porque claro, lo dejan encendido y solo lo dejan caer en cualquier lado que sea posible, y a veces van encendidos. Entonces, ¿qué sucede? Si entra en vegetación seca, va a alimentar el fuego, y como existe oxígeno, pues ahí se va a desencadenar el fuego. Y luego, probablemente, según las condiciones, un incendio forestal. Entonces, de igual forma, la quema de basura aquí en la ciudad, ya por suerte, ya no es tanta la quema de basura que se genera, pero en las zonas rurales aún es una práctica muy utilizada, y que también puede ser por descuidos que se llegue a desarrollar, ¿verdad? Luego está cuando es totalmente intencional. Uno pensaría que las personas por sí solas no pensarían en hacer daño, ¿verdad? Pero precisamente existe, y en todo lado, pero en Honduras es un hecho que existen personas que le meten fuego al bosque sin ninguna otra intención que hacer daño. ¿Por qué? Ya sea frustración, no sé, problemas mentales, porque al final la piromanía es una enfermedad mental, pero también por realizar tarea ilegal, por conflictos, por generar solo controversia igual. Entonces, esto es algo muy, muy triste que como país no hemos afrontado, y que quizás a veces ni siquiera tenemos conciencia de lo mismo o de las cosas que hacemos, y que existe este tipo de personas también. Y por último, también hay causas naturales que pueden producir un incendio, ¿verdad? Ya sea que caiga un rayo en una zona específica que esté muy seca, entonces eso va a permitir que esta zona precisamente una fuente de ignición de fuego, o por erupciones volcánicas en algunas partes del mundo. ¿Qué efectos traen los incendios forestales? Aquí es muy impactante, sobre todo porque a veces tenemos un término en nuestra mente, pero no prestamos realmente atención en lo que puede ocasionar o causar. Los efectos, principalmente, todos estamos sufriendo por efectos del cambio climático. Aquí todos sienten calor, que ya se van a morir a las 1 de la tarde, ¿verdad? Y no aguantan el calor, porque cada vez vamos aumentando de grados de temperatura. Pero eso, ¿ustedes creen que es un evento aislado de lo que está pasando hoy en día? Por ejemplo, ¿ustedes creen que el incendio de la Tigra, toda la contaminación, porque ustedes miraban las columnas de humo que se generaban, toda esa contaminación, ¿ustedes creen que va a aportar o no al cambio climático? Sí. Efectivamente. Y no solo ese incendio, por ejemplo. Actualmente, hoy en día, digamos, aquí en DC se producen alrededor de 10 incendios forestales. ¿Ustedes sabían sobre eso? Licenciada. Sí. Tengo un comentario a lo que nos mencionaba antes, ¿verdad? Los motivos por los que se provocan los incendios forestales. Bueno, veo que usted nos mencionó ahí uno que creo que es de los principales en Honduras, que son los grupos de personas, digamos, adineradas que quieren hacer grandes construcciones y mandan a quemar, como por ejemplo la Tigra, ya sabemos. Ya es la segunda vez que pasa. Y no lo mencionan ustedes como institución. Y como pueblo es indignante porque ya es la segunda vez que pasa. Nunca hayan a la solución de hallar al culpable de ese incendio, se queda olvidado otra vez, se queda como borrón en cuenta nueva, y así el pueblo se vuelve, bueno, las autoridades van a hacer caso omiso no de eso. Creo que este tema es un poquito delicado. Al final, a mí me duele como capitalino ver otra vez, ver ese tremendo incendio continuo. Claro. Va a pasar otro año y se va a ver lo mismo otra vez. Ok, lo que le decía es...
Eso es cierto lo que dice. Porque uno, como conciencia, como ciudadano, uno busca forestar otra vez. Claro. Estás en campañas otra vez, pero Buscan el interés por él. De hecho, sí se menciona en los intencionales. Sí. Existen conflictos, pero no, claro, solo respondiéndole a la compañera. Y sobre el tema de la tira, específicamente sobre esta continuidad o no que le dan las instituciones a este tipo de incidentes, créanme que como ICF no es un tema aislado o un tema que se deja en el abandono. Sin embargo, para que usted pueda acusar a alguien necesita pruebas. Y al final, tristemente en el bosque no hay cámaras. Entonces yo no le puedo decir sí, fue él o fue ella. Entonces eso es un factor de que tenemos que tomar conciencia de que sí existe gente que quiere dañar el bosque, pero tristemente ustedes saben la inmensidad que tiene la tira. Tristemente no podemos controlar cada kilómetro cuadrado del lugar. Entonces es ahí precisamente donde también entran a formar parte de las comunidades que existen en estas zonas. Solo permitirme. Al final, sí es ICF el instituto encargado de recursos forestales, pero ustedes creen que, siendo Honduras un país con vocación forestal, ICF va a poder hacer todas las acciones independientemente. ¿O ustedes creen que como población también pueden sumar su granito de arena? Porque al final no solo es apuntar con el dedo y decir no, las instituciones no están haciendo nada al respecto, sino también yo como ciudadano, que estoy bien, vaya, creo que no sé si viven en una zona donde haya bosque, pero al final como ciudadanos también tenemos buenas prácticas, también podemos hacer algo de diferente. Al final hay mucha inconsciencia en el país. Y sobre todo en esta zona, se lo digo, bueno, yo ayer estuve en el incendio, salimos a las 2 de la mañana de combatir en la zona de Casa Quemada. Y créanme que es muy complicado que como instituciones, porque no solo ICF combate incendios, sino que existen instituciones operativas que a nivel de CONAPROFOR, que es un Comité Nacional para la Protección Forestal, trabajan en conjunto. Entonces, pónganle ustedes que en el incendio de la tira habían 500 personas trabajando y aún así ustedes pudieron observar la propagación que se realizó, cosa muy diferente hubiese sido. ¿Ustedes escucharon del incendio de Celaque del año pasado? Bueno, supongo que unos sí o unos no. El año pasado se quemó una parte de una zona de amortiguamiento de Celaque, parte de la zona de amortiguamiento, y allá, estaban las instituciones que usualmente operan, ¿verdad? Sin embargo, saben que existió 700 voluntarios que fueron a ayudar a combatir ese incendio. ¿Pueden creer ustedes la magnitud de conciencia que pueden llegar a tener las personas de las zonas rurales en comparación de nosotros que estamos aquí tranquilos, pero que al final vemos un incidente, pero y qué también qué estamos haciendo al respecto, ¿verdad? Entonces, sí. Sí, en cuanto al tema, mi pregunta es, esta área que ya se quemó, que ya se tiene como marcada la zona que se quemó, ¿tiene algún tipo de protección para que estas empresas de construcción no vayan y construyan en el área que ya está quemada? Sino que esa área como que tenga por lo menos que 50 años de que no se puede construir hasta que se recupere totalmente el suelo. Ok, para que se pueda producir cualquier proyecto en Honduras tiene que tener una licencia ambiental. Entonces eso forma parte de estos requerimientos que tiene, digamos, la licencia no se puede otorgar por diferentes elementos, ¿verdad? Entonces eso yo no le puedo decir si sí o no, porque depende de cada situación. También contemplar que, por ejemplo, varias zonas no son zonas públicas, son zonas privadas las que se están quemando. Entonces, al final, tampoco podemos tener incidencia. Yo no le puedo decir a usted qué hacer o no con
con su tierra, ¿verdad? Entonces, o sea, hay lineamientos y hay normativa nacional, sí, pero también lo que les decía, la conciencia de cada ser humano forma parte importante de lo que se realiza. Entonces, no sé si usted pudo ver, pero el ministro Luque Medina de Serna, que es la entidad que otorga las licencias ambientales, de hecho comentó que no se le iba a dar licencia ambiental a todo proyecto que esté dentro de área quemada. Entonces, por ese lado podemos quizás estar tranquilos hasta el momento, ¿verdad? Tengo una duda. En cada equipo de bomberos siempre hay un experto en fuego. Mi duda es si, como dice el compañero, ya se ha dado un incendio en la Tigra, se supo el punto de inicio del incendio, dónde se originó, y si también el pedazo de tierra que se está quemando es el mismo pedazo que se quemó el año pasado. En realidad, Una parte del tiempo. ok, ahorita se están haciendo las investigaciones necesarias para el caso, pero no es precisamente en la misma zona que se está desarrollando. De igual forma, hay algo que tenemos que tener muy en cuenta. Como somos un país de vocación forestal, nuestro ecosistema necesita el fuego. Es decir, el pino como tal necesita el fuego para poder seguir germinando. Entonces, ¿qué sucede? No todo, o sea, la forma de controlar es lo malo, pero no el fuego como tal no lo es. Sí se utiliza de forma eficiente. Entonces, ¿qué sucede? Al final, en estas zonas, hay, por ejemplo, en la Tigra, no solo el año pasado se quemó, la Tigra se ha quemado todos los años. Lo que sucede es que ahorita la afectación que está teniendo es más significativa y también es más mediático. Pero en realidad la Tigra, digamos, lo lleva por la parte de cofradía, también lleva una gran parte quemada, no solo en la parte de la Tigra. Y contestando tampoco, hasta ahorita sí, claramente una parte sí entró dentro de las mismas cicatrices del año pasado, por decirlo de alguna manera, pero no en su totalidad, está en zonas diferentes. Creo que en lo personal es falta de empatía ecológica de los habitantes que están alrededor. ¿Por qué razón? Porque como no me afecta a mi tierra, entonces no me importa que allá se esté quemando, pero cuando el fuego viene cerca, pues sí me voy a mover. Yo creo que en las comunidades es ese tipo de charlas que se debería de dar y motivarlas a. Tenemos que cuidar, si sabemos que viene Semana Santa, que es ya el tiempo que más incendios hay, entonces hacer cuadrillas, ¿sí? Estamos vigilando, estamos viendo quién es el que causa esto. Pero eso al final es participación ciudadana y es muy complicado poder llegar y decirle a una persona, hey, venga, forme parte de mi cuadrilla, vamos a proteger esta zona de bosque. Tiene que ser una decisión voluntaria. Entonces, por eso precisamente la importancia de que realicemos, por ejemplo, este tipo de actividades, donde cada uno de ustedes por lo menos ya tiene un poquito de conciencia de lo que implica un incendio y lo que le puede llegar a producir. ¿Cómo se llama el instituto que usted representa? Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre. Ahora, una pregunta. Yo quiero saber qué están haciendo ustedes por las cuencas hidrográficas, si ya las tienen ubicadas, sobre todo donde está el incendio. Ok, nos referimos a la Tira específicamente o cómo. ¿Sabe qué es una cuenca hidrográfica? Sí. Bueno, entonces, yo lo que le estoy preguntando a ustedes es si las tienen identificadas y qué hacen por ellas. Sí, pero mencionó en el incendio, entonces por eso le preguntaba si están identificadas las cuencas o microcuencas de la Tigra o a nivel nacional. ¿Y qué afectación tiene el incendio? Ok, entonces, bueno, ICF tiene un departamento de cuencas hidrográficas que se encarga precisamente de velar precisamente por la conservación y la generación de nuevas microcuencas. Al final, no sé si todas manejan lo que es una cuenca hidrográfica, cuenca, microcuenca. En términos generales, es donde es la zona productora de agua, es decir, de donde se abastecan las comunidades para el recurso. Entonces, lo que menciona el compañero es si se tienen identificadas.
Sí se tienen identificadas las cuencas, pero al final cada vez se van declarando más microcuencas. Solo el año pasado se declararon alrededor de 100 microcuencas nuevas que permite, ¿qué significa esto? Que va a ser una zona ya establecida y protegida. Por lo tanto, tiene normativa legal de que ahí no se puede realizar ciertas acciones o le da a la comunidad cierta responsabilidad para que pueda cuidar su recurso agua. Al final, lo mismo, estamos relacionados a lo que él menciona y lo que ella menciona. Repercute todo en la población. Si usted quiere cuidar su recurso agua y quiere tener agua, tiene que cuidar el bosque y por lo tanto tiene que cuidar su microcuenca. Entonces, sí se está, en cuanto al incendio de la Tira específicamente, precisamente esa era una de las prioridades, proteger la Tira porque es una de las principales fuentes de abastecimiento. Entonces, sí, el incendio, como le digo, sí tiene una afectación porque se reduce claramente el número de árboles y con ello la captación y por lo tanto se reduce el volumen de agua que puede llegar a producirse. Sin embargo, al ser un ecosistema en su mayoría, es decir, en la parte del bosque de pino, al ser un ecosistema resiliente al fuego, también no quiere decir que porque ya se produjo el incendio es que ya no se secó la microcuenca, no, sino que es un proceso continuo, ¿verdad? Pero sí es una afectación que puede llegar a tener cierta repercusión. No sé si pude responder su pregunta. Okay. Bueno, ya porque ya tengo que ir terminando, la verdad, no pensé que se me iba a extender tanto. Bueno, los efectos, cambio climático, la contaminación de fuentes de agua, lo que mencionábamos de las cuencas, la degradación de la calidad de aire, que tiene mucha relación con que ahorita estamos, no sé si cada uno sé, pero por lo menos yo me he enfermado varias veces en este lapso de tiempo, precisamente por la calidad de aire que tenemos. Los suelos expuestos y susceptibles a erosión, lo que permite que se reduzcan o se minimicen los nutrientes mismos del suelo. Entonces, cada vez la producción que podemos llegar a tener es menor, ¿verdad? Y la pérdida de cobertura vegetal e incluso vida silvestre, como pueden ver en la imagen. También la exposición de plagas y enfermedades forestales. Y por último, enfermedades respiratorias y pérdidas materiales que pueden llegar a producirse. Las actividades de prevención son acciones que se realizan previo a que pueda llegar a desarrollarse un incendio y pueden ser desarrolladas no solo como les decía, por instituciones operativas, sino que en realidad estas son algunas prácticas incluso tradicionales que ya se realizan en la parte rural. En cuanto a la educación ambiental, se identifican diferentes actores o líderes comunitarios que pueden llegar a las masas, porque al final no es como que nos vamos a asegurar que una sola persona va a educar a 100, por ejemplo, sino que buscamos 100 personas que eduquen a otras 100 personas. Esto como un proceso en cadena y precisamente es aquí donde ustedes vienen a formar parte también, ya que como profesionales de educación precisamente es como lo que se espera, ¿verdad? En cuanto a la organización, se busca que podamos tener una pequeña interrelación entre diferentes actores claves dentro de comunidades y en general de la temática se monitorea precisamente las zonas susceptibles, se realiza por ejemplo un mapa de susceptibilidad donde se tienen identificadas las zonas con mayor riesgo de incendios forestales y son esas donde se emplean con la mayor cantidad de recursos para evitar que se puedan desarrollar. Se realizan rondas, quemas prescritas y quemas controladas, que es un uso eficiente del fuego. Líneas negras también y limpieza y comaleo, que es precisamente limpiar las nuevas zonas reforestadas, que espero que también ustedes puedan ser voluntarios para reforestar porque es una actividad muy importante. Solo así en términos generales a nivel de Honduras, esta por ejemplo existe una plataforma que si a ustedes les interesa pueden visitar, es totalmente pública donde se puede ver la cantidad de incendios forestales al día,
afectada y diferentes actores que forman parte y también los departamentos con mayor incidencia. Por si les interesa mucho el tema, pueden pasar por la plataforma y darse cuenta de la información. Estos son algunos datos del año pasado de cómo cada puntito rojo fue un incendio y los puntitos negros son los incendios no controlados, porque al final son zonas que no se tiene acceso o la capacidad de respuesta no pudo haberse dado dada el número de incendios que tenían. Entonces se tiene un incremento del 60% de respecto al 2022 y una área afectada también un aumento del 14%. Entonces eso como una pequeña reflexión de que al final nosotros necesitamos influir en el comportamiento humano para reducir precisamente el impacto que puedan llegar a tener estos incidentes. Sin más, yo con esto termino mi presentación. Les agradezco mucho la atención, también su participación y su interés en el tema, ¿verdad? Espero que esto les pueda servir para ampliar un poquito la perspectiva que tienen sobre la temática y si tienen alguna duda, estamos a la orden. Tiempo tan valioso, sin duda hemos aprendido muchísimo y creo que es importante que fomentemos, como bien lo decía usted al inicio, la educación, porque si conocemos y sabemos, también tenemos la capacidad de cambiar. Bien, yo sé que ya están un poquito ansiosos, solamente nos queda agradecerle con un diploma de reconocimiento por compartir en esta mañana con nosotros de parte del Departamento de Ciencias Naturales y de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. A través del proyecto educativo Cátedra de la Tierra, le otorga este presente diploma de reconocimiento, firmado y sellado por el decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología, el magíster Carlos Gerardo Aguilar, y por parte de la secretaria académica del Departamento de Ciencias Naturales, la magíster Hilda Dinora Oyola.